Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente y bienvenidas. Bienvenidos también a los que se conectan a través de la página de Facebook, a través de la página web de la iglesia. Estamos aquí en su casa, en la casa del Señor. Y hoy tengo la bendición de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y es también para mí una bendición y una gran responsabilidad poder traer el mensaje de parte del Señor. Y quiero que tomemos nuestras Biblias y para los que han estado viniendo a los servicios y para los que no también, estamos hablando del Evangelio de Juan, haciendo un estudio de cada uno de los capítulos del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a continuar en Juan capítulo 16. Pero antes quiero que tomemos un tiempo para orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, hoy estamos aquí en tu presencia, Señor, dándote gracias, dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir a este lugar, podemos abrir tu palabra, podemos escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que va a hablar, Señor. Quien está aquí enfrente solo es un instrumento, pero tú eres quien trae el mensaje, Señor. Y hoy te oramos para que ese mensaje tenga cabida en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma, Padre. Estamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, que tu presencia se ha estado moviendo y se seguirá moviendo en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. El mensaje hoy yo lo he titulado Alma mía está bien, de la aflicción al gozo. Quiero hacer una breve introducción. Hace una semana el pastor Javier estuvo compartiendo con ustedes capítulo 16 de Juan, del versículo 1 al versículo 15. Y estamos viendo que este es el discurso que Jesús, de despedida de Jesús hacia sus discípulos, antes de que sea preso y sea llevado a la crucifixión, a su muerte y posterior resurrección, como cantábamos ahora. Pero Jesús aquí le está diciendo a los discípulos lo que se viene cuando Él ya no esté. Y les promete que va a venir el Espíritu Santo, que el Espíritu de verdad, como se tituló el mensaje de hace una semana. Estamos allí, es para que nos contextualicemos en dónde estamos leyendo. Y hoy vamos a continuar estudiando desde el versículo 16 en adelante. Juan, repito, capítulo 16, desde el versículo 16 hasta el final. Yo voy a leer aquí la Nueva Versión Internacional, ya cada uno de ustedes conforme a la versión que tengan. Así que vamos a ir leyendo, versículos de versículos a versículos hasta llegar al final. Y vamos a empezar con el versículo 16. Dice, está hablando Jesús a sus discípulos, no lo olvidemos. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Y algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que dentro de poco ya no me verán y poco después volverán a verme? ¿Y porque voy al Padre? Y luego insistían, ¿qué quiere decir con eso dentro de poco? No sabemos de qué habla. Estamos leyendo hasta el versículo 18. Entonces lo primero que Jesús dice es que dentro de poco ya no lo verán. Y nos preguntamos por qué. Nosotros ya sabemos que Jesús iba a hacer, lo iban a llevar, lo iban a tomar preso, lo iban a llevar a crucificar, pero ellos no sabían que esto iba a ocurrir. Entonces Jesús les dice, ustedes me están viendo, pero dentro de un poco tiempo ya no voy a estar aquí, me van a llevar, ya no me van a ver. Y los discípulos entre ellos mismos empezaron como a comentar qué es lo que el maestro quiere decir. Entonces, el primer punto de este mensaje es el intervalo entre la aflicción y el gozo. Es decir, hay un intervalo de tiempo entre el momento en que Jesús es llevado, muere y resucita. Y ese intervalo de tiempo es como un tiempo de silencio, que los discípulos no sabían qué iba a pasar con ellos. Y yo creo que nosotros en nuestra vida muchas veces también estamos en esos momentos de silencio.
¿A qué me refiero? A que a veces estamos en esos intervalos de tiempo entre lo que Dios nos ha prometido y también cuando ese sueño se vuelve una realidad. Y esto hace que muchas veces, como los discípulos, perdamos nuestro enfoque, nos desenfoquemos. Los discípulos, cuando Jesús se fue, ¿recuerdan ustedes qué pasó? Que muchos de ellos huyeron, se escondieron. Y habían pasado 3 años y medio con el maestro y solo fue un instante que Jesús ya no estaba físicamente para que ellos se fueran, se escondieran, tuvieran miedo. Y yo sé que aquí habemos personas que a veces cuando esas cosas que Dios nos ha prometido no las estamos viendo todavía con nuestros ojos, hacen que perdamos el enfoque, que dejemos de buscar del Señor, que dejemos de estar con Él y que empecemos a preguntarnos ¿por qué está ocurriendo todo esto? Entonces, quizás los discípulos decían, bueno, si Jesús quiere fundar un reino aquí en la tierra, ¿por qué Él se va a ir? Porque ellos no entendían lo que iba a pasar. Pero también si Él les dijo que luego lo volverían a ver, entonces si Él no va a hacer eso, ¿para qué regresar? Entonces si ven que hay como una confusión entre ellos en lo que está ocurriendo aquí, Jesús les dice, no me verán, pero de un tiempo después me van a ver. ¿Cuándo van a ver a Jesús ellos? Cuando resucite, exacto, y lo acabamos de cantar ahora. Cuando Él resucite, ellos lo iban a volver a ver. Entonces, entre esa aflicción que ellos iban a vivir, que el pastor empezó hace una semana hablándonos de todo lo que ellos iban a vivir y nosotros ya lo conocemos, hemos leído la Biblia, hemos visto quizás películas que hablan acerca de esto, y el gozo de ver a Jesús iba a haber un intervalo de tiempo. Y ustedes podemos hoy pensar en que estamos en ese mismo intervalo de tiempo, porque Jesús se fue a los cielos, envió al Espíritu Santo y Él prometió que un día regresaría y que todo lo íbamos a ver. Así que nuestra vida ahora está en ese intervalo entre lo que Jesús prometió cuando ascendió a los cielos y su regreso. Pero Él nos dejó en ese intervalo al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Así que no estamos solos. El punto número 2, vamos a continuar leyendo desde el versículo 19. Dice, Jesús se dio cuenta que querían hacerles preguntas acerca de esto, es decir, acerca de lo que Él acababa de decir. Entonces les dijo, ustedes están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Les aseguro que ustedes lloran de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores de parto y sabe que ha llegado su momento. Pero cuando nace la criatura, se olvida de la angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes ahora que están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. ¿Cuántos lo creen? Amén. Juan 16, 19 al 22, acabamos de leer. Los discípulos estaban tristes, ¿por qué razones? Algunas de ellas. Primero, porque ya no iban a tener a su maestro. Jesús era todo lo que ellos tenían en los últimos 3 años y medio. ¿Ustedes recuerdan que ellos lo dejaron todo para seguirlo? Dejaron a sus familias, dejaron sus trabajos. Y ahora este hombre que les prometió literalmente el cielo y la tierra, ya se iba a ir. Así que ellos perdieron o iban a perder, pensaban, la relación con su maestro. Iban a ver a su Mesías humillado. Aparentemente los enemigos iban a triunfar. Algo les había sido arrebatado o les iba a ser arrebatado, que era su Mesías, su Señor, con quien andaban caminando todos los días. Y yo pienso que nosotros también experimentamos esa clase de tristeza, porque a veces en nuestra vida algo o alguien se nos ha sido arrebatado, ¿verdad? ¿Y eso qué trae a nosotros? Tristeza, aflicción. Muchos pueden pensar que el sufrimiento de Jesús hacia la cruz
era algo que él no tenía planeado. Pero la palabra de Dios nos muestra que todo estaba fríamente calculado. Él sabía que para poder llegar a la gloria tenía que atravesar el sufrimiento. Algunos le dicen el Vía Crucis, ¿verdad? Esa última etapa donde Jesús sufrió tanto. Aquí estamos parados antes de que eso ocurra. ¿Y cuál es la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos? Que ellos iban a sufrir, que sus enemigos se iban a reír y se iban a poner alegres. Seguramente los romanos, los judíos que no creían en Jesús, los incrédulos y muchas personas allí iban a estar felices de que Jesús estuviera muerto. Pero Jesús les promete algo a ellos, les dice, les aseguro que ustedes van a llorar, mientras que el mundo se alegrará. Cuando dice mundo, la palabra es cosmo, es decir, el sistema en el que estaba, por el medio en el cual estaba Jesús. Y es el mismo sistema en el que hoy nos rige, que es del príncipe de las tinieblas, como lo hemos visto en la palabra. Pero les dijo que cuando Él regrese, ellos se alegrarán. ¿Cuál es el ejemplo que nos pone? Una mujer que está embarazada y va a dar a luz. Como dicen aquí también, se va a aliviar. Hace poco nació nuestro segundo hijo y yo sé que las que son mamás aquí lo pueden saber, yo nunca lo podré saber. El dolor que hay cuando una mujer va a dar a luz. Más si es por parto natural, y aún con medicina, la mujer puede llegar a sentir el dolor de lo que es traer una vida al mundo. Entonces, pensemos un poco el ejemplo que Jesús nos está dando. Él nos está diciendo que de la aflicción a la alegría es como ese proceso que vive una mujer cuando está dando a luz. Está con mucho dolor, ya no soporta más el dolor de su vientre, grita quizás de dolor, pero ¿qué pasa cuando el niño nace? ¿El dolor desaparece? No desaparece, pero la alegría del bebé como que redime todo el dolor que padeció. Y yo lo he vivido con los dos hijos que hemos tenido. Hasta ha sido, yo me he puesto tan nervioso que yo era el que pujaba, o yo era el que tomaba la respiración profunda, y yo no sentía ningún dolor. Yo creo que Dios fue perfecto cuando decidió que el hombre no fuera el que trajera a luz a los niños, ¿verdad? No hubiéramos soportado ni uno, ya no habría humanidad. Pero las mujeres fuertes pueden hacer eso. Y el dolor no se va. Una mujer debe cuidarse como por unos 2, o algunos aseguran 3 meses más, porque sigue teniendo secuelas de ese dolor. Pero cuando ya uno ve, cuando yo vi a Leví, a Levi ya, y mi esposa lo pudo ver, no importa el dolor ahora, importa es la alegría. Volviendo a lo que la Biblia nos dice, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes me vean a mí resucitado, wow, su alegría será completa. Y será tan grande que nadie se la va a poder arrebatar. Imagínense. Amén por ese amén. Entonces, Él dice que la alegría que Él les va a dar a sus discípulos será eterna. Hermanos, si ustedes han leído los evangelios o han leído el Nuevo Testamento, podrán darse cuenta de algo, que todos los escritores que fueron discípulos de Jesús, que estuvieron con Él en ese momento, ninguno habla de la crucifixión de Jesús con tristeza. ¿Por qué? Por la razón que ellos ya la crucifixión era solo un intervalo. Ellos se dieron cuenta que eso fue solo un momento de su vida, pero que lo que viene de ahí para allá era eterno, porque Jesús había resucitado. Pero sí leemos que todo lo que habla acerca de la muerte, todo se enfatiza más bien en que Él no solo murió, sino que Él resucitó. Los discípulos tuvieron una alegría tan perfecta y tan completa
que la mayoría de ellos murieron como mártires, pero aún así murieron con gozo. Entonces lo que Jesús les dijo se cumplió. Ni siquiera que te torturaran, que te mataran, te iba a robar el gozo de haber visto a Jesús resucitado. Amén. Y ese es el mismo gozo que Él quiere que nosotros tengamos. Que sepamos, como lo cantamos ahora, que Jesús resucitó. Y esa resurrección tiene que ser suficiente para nosotros. Que nada ni nadie nos quite el gozo de la salvación. El gozo de haber visto a Jesús, de haber conocido de Él. Como sabemos, el gozo de haber recibido al Espíritu Santo. Miren lo que dice Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que la bendición que Dios nos dio de ser sus hijos, de ser salvos, no tiene tristeza añadida, sino que lo que trae es gozo. Amén. Así como la resurrección, hermanos, de Cristo trajo un gozo perpetuo a sus discípulos, su regreso nos dará la satisfacción de que todo lo doloroso que hayamos vivido en este mundo habrá valido la pena. Porque yo les aseguro algo, que si Jesús no le mintió a los 12, tampoco nos ha mentido a nosotros. Así que algunos hoy estamos viviendo momentos de mucho dolor. Solo imagínense una mujer, las mujeres lo pueden saber, nosotros hombres nos toca imaginarnos. ¿Cómo será el dolor de nuestra vida como si fuera una mujer tratando de dar a luz? Y todos los días a veces nos sentimos físicamente o espiritualmente adoloridos, sufriendo, pero Jesús dice, aguante un poquito más. Como a mi esposa le decían las enfermeras, un poquito más, todavía no es el momento, todavía no es el tiempo, todavía no está listo para venir al mundo, puede ser peligroso, aguante un poquito más, aguante un poquito más. Algunos de nosotros está así, aguantando, y Jesús dice, aguante un poquito más, porque yo voy a ir, y cuando Él venga va a establecer su reino, y ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, no habrá tristeza, y dicen que tampoco habrán viles. Eso sí. Yo digo que si no va a haber tristeza, no va a haber viles, ¿cierto? Eso pienso yo. Porque su gozo será completo. Así que aguantemos un poquito más, que el Señor viene. Amén. El punto número 3, continuamos leyendo desde Juan 16, 23 al 27. Y dice así, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora, dice el Señor, en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Y en aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Entonces, dice Jesús que cuando vamos a orar a Dios, debemos hacerlo de una manera, en el nombre de Jesús. Por eso nosotros, siempre que oramos, oramos en el nombre de Jesús. Y me encantan estos versículos porque dice, pensemos un momentico en lo que estamos viendo. Los discípulos están con Jesús y ellos todo el tiempo lo ven. Ellos querían algo, oiga maestra, yo tengo una pregunta, venga le hago. Y Jesús dijo, yo ya me voy a ir, ya no voy a estar aquí. Pero les voy a enviar, les conviene que me vaya porque voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, ya no voy a estar aquí físicamente, y ahora cada vez que ustedes quieran algo, pídanselo a mi Padre. Pero pídanselo en mi nombre, y Él se los va a dar. Y me encanta que la palabra amor, si ustedes lo buscan ahí, que no les miento, en el griego, no es ágape,
como el amor que dice en Juan 3:16. El amor que dice ahí de que el Padre nos ama es fileo, y es un amor de familia. Es decir, Dios no solo nos ama porque Él es amor, sino que a Él le gusta estar con nosotros. Es como el amor de un padre hacia un hijo. Le gusta gastar tiempo con nosotros, le gusta vernos. Como Dios nunca duerme, nos contempla mientras dormimos. Y para mí es el mejor amor que yo puedo experimentar. Hoy quizás nosotros podemos decir, algunas personas pueden decir, nadie me ama a mí. Yo siento que a mí nadie me ama. Pero si usted acaba de leer esos versículos, se da cuenta de algo, que si usted cree en el Señor Jesús, que Él viene del Padre, el Padre te ama como ningún otro padre en el mundo puede amarte. Y ese amor debe ser suficiente para nosotros. Yo podría morirme solo sabiendo que mi Padre, Dios me ama. Así mi esposa me ame o no, mi hijo me ame o no, así ustedes me amen o no, yo podría morirme sabiendo que Dios me ama. Y yo quiero que hoy nos llevemos eso en nuestro corazón. Puedes pensar que estás solo, pero la Biblia nos dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, con todo el Señor nos recogerá. Así que el Padre nos ama. Jesús aquí nos está enseñando, como los discípulos les enseñó, la manera correcta de orar. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Y no es como que yo oro a Dios y Jesús tiene que ir a decirle, oiga, por favor, mire que Él le está pidiendo a usted, por favor. Él dice, no, mi Padre los ve y Él los ama a ustedes. ¿Por qué nos ama el Padre a nosotros? La misma Biblia lo dice. Ahí lo dicen los versículos. Porque nosotros hemos creído que Jesús viene ¿de dónde? Del Padre. Así que si usted no ha creído que Jesús viene del Padre, esto es un buen momento para creer en Cristo, para aceptarlo en su vida y para ser beneficiado de este amor eterno de Dios. Y yo creo que ese es el amor 100% confiable, el que Dios nos puede ofrecer. Y por eso este punto se llama el gozo mayor. No hay mayor gozo que saber de que Dios nos ama. Sigamos leyendo, ya estamos terminando. Versículo 28. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos saber o ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que tú saliste de Dios. ¿Hasta ahora me creen?, dice Jesús. Miren que viene la hora y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Amén. Los discípulos dicen como dicen aquí, que me gusta esa frase, ya cayó en 20, los discípulos cayeron en el 20, creo que sí se dice, como que cayeron en cuenta, ¿sí? Ya agarraron la onda, ¿sí? ¿De qué era lo que les estaba hablando Jesús? La palabra que dice que hablaba como en parábolas o en alegorías, él hablaba como con un mensaje velado a todo lo que les enseñó, mientras todo lo que les enseñó por estos 3 años y medio, y algunas cosas se las revelaba en privado, ¿recuerdan de las parábolas y esto? Pero Jesús dice, ahora, o los discípulos dijeron, ahora hablas directamente. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Justamente en ese momento, en el templo, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. Y ya todo el mundo que acepte al Señor puede tener acceso directo al Padre, y su Espíritu Santo nos da la revelación a través de su palabra, y ya Jesús nos habla directa y claramente a cada uno de los creyentes. En otras palabras, no necesitamos de un intermediario. Podemos ir directamente al Padre por medio de Jesús. Y Jesús les dice a ellos, ustedes se van a ir, serán dispersados, su fe va a ser resquebrajada antes de ser bien cimentada, pero cada uno se va y me dejarán solo. Pero yo solo no estoy, dice Jesús, porque el Padre
está conmigo. Y esto nos da una lección, y es que los fundadores de la iglesia experimentaron grandes fracasos, porque los discípulos fueron cobardes, si lo hablamos humanamente hablando. Pero la iglesia de Cristo no depende de nosotros. La iglesia de Cristo depende de Él. Por eso, como es de Él, la iglesia, a pesar de estos hombres, se mantuvo. Ellos regresaron a fortalecer su fe con el Señor, y la iglesia continuó, porque dice que nada ni nadie puede contra ella, contra la iglesia de Cristo. Amén. Y miren cómo termina este discurso de despedida, versículo 33, que es un versículo muy conocido, que la mayoría de nosotros deberíamos conocer. Y dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. En otra versión dicen: confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Dice que todo ser humano necesita de tres cosas. Lo primero, alguien que lo ame. Esto va para creyentes y no creyentes. Lo segundo, alguien en quien creer, que eso en otras palabras es fe. Y lo tercero, una esperanza de que todo va a estar bien. Si ustedes piensan lo que acabamos de leer, están las tres cosas. Tenemos el amor del Padre, tenemos la fe en que todo lo que pidamos a Él en el nombre de Jesús, Él lo va a conceder, o lo va a tener presente y lo va a tener allí en medio o delante de Él. O sea, tenemos la primera cosa resuelta: Dios nos ama por medio de Cristo. Tenemos alguien en quien confiar, porque en Dios podemos confiar. Y por último, tenemos una esperanza de que Jesús ha vencido al mundo. Es decir, que el final está asegurado. Que el final de esta serie de nuestra vida termina con un final feliz. Así que si usted es la primera vez que escucha esto, es la oportunidad de darle, o más bien darle chance a que Jesús entre a su vida. Porque le aseguro que ni el dinero, ni el trabajo, ni la familia puede darle lo que Dios te puede dar. Te da un amor eterno, te da una esperanza eterna, y te da la confianza que Él no miente. Miren cómo se conjuga en estos versículos los tiempos. Miren que dice: yo les he dicho esto para que tengan paz. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones. ¿Eso es tiempo qué? Futuro. O sea que todos hoy tenemos una promesa que no queremos a veces recibir, es que vamos a tener aflicciones. Cuando yo miro el lenguaje, la palabra aflicciones, uno de los significados que tiene es presión y estrechez. Y dígame si todos nosotros todos los días no vivimos en esas dos cosas. Tenemos la presión del trabajo, la presión de los hijos, la presión de la esposa, la presión de la presión de la iglesia, la presión de todo. Y estrechez ni se diga. Estamos cada día viendo cómo ahorramos en el Walmart más, en el H-E-B. Todo el tiempo estamos en camino de estrechez y en camino de presión. O sea que esa promesa de Jesús está cumpliéndose. Amén. Todos los días vivimos aflicciones. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí. Y eso es un tiempo futuro que ya lo estamos viviendo. El segundo verbo que dice es anímense o confíen. ¿Eso en qué tiempo está? En presente. ¿Sí? Presente simple. Y porque yo he vencido al mundo. ¿Eso qué tiempo es? Pasado. Pasado participio. Aquí tengo el hermano John que me está soplando la respuesta. Entonces, miren que ahí están los tres tiempos verbales: el presente, el pasado y el futuro. En el pasado Jesús venció, ya eso está resuelto en la cruz del Calvario, ya el diablo no tiene poder sobre nosotros, sobre la iglesia. Y en el futuro vamos a tener aflicciones. Solo nos queda una cosa, que es lo único que podemos hacer nosotros: confiar. El hoy. Por eso cuando usted da un regalo dice un presente, porque es lo único que tenemos hoy. El pasado está asegurado por Cristo y el futuro, y a nosotros nos toca una tarea fácil y a la vez difícil. Todos los días confiar.
en que Jesús ya venció al mundo. Y saben algo que descubrí que me pareció muy interesante, y es que este verbo de confiar o animarse, en todo el Nuevo Testamento, solamente Jesús. Porque cuando usted va al griego, eso es un mandato. Jesús no dijo, si usted quiere, pues confíe. No, confíe. O sea, es un mandato. Jesús nos mandó a confiar. Y el único que pronuncia esas palabras en todo el Nuevo Testamento es Jesús. Así que no es como una palabra, un aliento, un espaldarazo así, sino que es algo que viene de nuestro Rey y algo que es muy significativo para nosotros. Si confiamos en Él, vamos a poder esperar y aguantar de alguna manera, como la mujer que va a dar a luz, hasta que Cristo regrese. Y hay una historia cortica que el pastor Javier ha hecho referencia a ella y hoy quería traerla. Es acerca de un hombre llamado Horacio Spafford. Dice la historia que él era un hombre de Chicago, por allá en 1800, y él tenía mucho dinero, pero era un hombre muy ferviente en su fe, amaba mucho al Señor, pero tuvo que atravesar diferentes pruebas. La primera que ocurrió fue en un incendio que hubo en Chicago, donde perdió todo su dinero, bueno, no todo su dinero, perdón, donde perdió gran parte de su inversión. Él era un abogado. Y dice que después de que esto ocurrió, planeó un viaje con su familia y sus 4 hijas, pero él no pudo ir por temas de trabajo, y iban a viajar en barco hasta Europa, y resulta que este barco naufragó en el camino. Dicen que fue el accidente más grande de la historia antes que ocurriera el Titanic, y sus 4 hijas murieron en ese accidente. Solo su esposa sobrevivió, y ella le mandó un mensaje, obviamente no por WhatsApp, y le dijo: yo fui la única que sobrevivió de esta tragedia. Y dice que cuando este hombre agarró un barco yendo hacia donde su esposa, a encontrarse con ella, mientras pasaba por el lugar donde sus hijas habían muerto, el capitán les dice: aquí más o menos en este lugar es donde sus hijas, nunca encontraron sus cuerpos. Esta historia es verídica, la pueden buscar. Y dijo que mientras eso ocurría, él decía, no digo las palabras textuales, pero él decía como: yo tengo paz porque ellas están con mi Padre, están con Jesús, están en su seno. Y este hombre escribió una canción que en inglés se llama It Is Well With My Soul, que en algunas traducciones le han dicho: está bien con mi alma, está bien. Hay otros que dicen estoy bien, pero no es como lo que en realidad la canción en inglés quiere decir. Es más bien como hablándose a sí mismo y decirle a su alma, a su corazón: aunque todo esto ha pasado, está bien, porque Jesús tiene el control. Solo les voy a leer una parte de la estrofa que dice: por más que Satán me tentare a mí, en esto consuelo tendré, que Cristo, al ver cuán perdido yo fui, en la cruz por mi alma murió. Pecado llevó y las gracias le doy, completo el trabajo está, llévolo en la cruz y ya libre estoy. Oh, mi alma bendice al Señor. Está bien, oh, mi alma está bien. Y esto me recordó al Salmo 42:11, que en la nueva versión dice: ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Y por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Y en la traducción lenguaje actual me gusta como habla, dice: pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, y solo a Él lo alabaré. La historia de este hombre no termina ahí. Dice que luego tuvo 3 hijos más, y uno de ellos, el más pequeño, a los 3 años murió de una fiebre que estaba ocurriendo. Pero nada ni nadie le pudo robar el gozo a este hombre.